Continuamos en diálogo y habíamos dejado pendiente una tarea, la relacionada con el nivel de endeudamiento que tiene que vigilar la Asamblea Nacional, que no sea más allá del que permite la ley. Sobre esa materia, ¿qué analizó la Comisión y qué es lo que ha podido detectar y se refleja en el informe para el Pleno? Bueno, efectivamente lo que dice la Constitución es que el nivel de endeudamiento del país no puede ir más allá del 40%. Y efectivamente, de acuerdo a la información que hemos podido analizar, el déficit que existiría en el año 2016 alcanza un 34.9%. Es decir, estaríamos dentro de lo que manda la Constitución. Sino del nivel de endeudamiento. Exacto, de la deuda pública. Claro que sí, el déficit es una cosa, la deuda pública es otra, ¿no? En deuda pública alcanza 34.9%. Hace un rato me dijo el déficit. Perdón, la deuda pública. El endeudamiento es de 34.9% y lo que manda la Constitución es no ir más allá de 40%. Es decir, estamos dentro de lo que manda la Constitución. Eso en cuanto al nivel. ¿Y con quién nos endeudaríamos? ¿Se conoce? Así es, bueno, de acuerdo a lo que se ha manifestado en la comisión, obviamente estarían algunas organizaciones multilaterales como son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, también probablemente algunos créditos con China. También sé que están estudiando la posibilidad, por ejemplo, de hacer una titularización de los créditos de la banca pública y del BIES. Están todavía pues trabajando en ello. El ministro de Finanzas ha sido claro en decir que todavía nos faltan buscar fuentes de financiamiento para alrededor de 2.000 millones de dólares, así es que sé que están estudiando diferentes posibilidades. ¿Para qué sería esa deuda? ¿Para qué obras? ¿Para qué Bueno, los proyectos de inversión, ¿no? Recordemos que el Ecuador pues ha realizado una gran inversión en los últimos años y hay proyectos que continúan todavía desarrollándose y nuevamente, si es que hay nuevos proyectos, ellos serán estrictamente prioritarios para el país. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos los principales proyectos en talento humano, unidades educativas, por ejemplo, representan 829 millones, desarrollo social, hospitales, 325 millones, sectores estratégicos, todavía tenemos que liberar recursos para Coca-Cola Sinclair, necesitaríamos alrededor de 260 millones y así pues tenemos otros que son importantes en relación a lo que significan en términos de presupuesto, que también pues obviamente son importantes para que el Ecuador continúe ese cambio en la matriz productiva, esa inversión social que es tan importante para nosotros. ¿En lo que tiene que ver con el gasto corriente está financiado o también para allá iría algo de la deuda a contraerse? Bueno, de hecho, recordemos que tenemos la regla fiscal que dice que todos los egresos corrientes tienen que estar financiados por ingresos corrientes o permanentes. Y en ese sentido, pues tenemos un superávit de más de 5.000 millones de dólares. En ese sentido no hay problema. En realidad el déficit se genera en la parte de la inversión. Ha sido reiterativo el presidente de la República y las autoridades que han topado este tema asambleísta en manifestar que no va a haber despidos en el sector público, que se mantiene todo aquel personal, aquel talento que ha venido desempeñándose. ¿Esto hasta qué punto también tiene una lectura política? Bueno, yo creo que en momentos difíciles, económicamente hablando, el Ecuador, la Revolución Ciudadana ha priorizado al ser humano. La variable de ajuste no van a ser despidos masivos, no van a ser el trabajo de cientos de ecuatorianos y ecuatorianas. Más bien la variable de ajuste ha sido, como dije, la inversión, focalización de los subsidios y eso obviamente reitera el compromiso que tiene el gobierno con los hogares ecuatorianos. Imagínense lo que significaría un despido masivo. Lastimosamente algunos sectores de la oposición hablan, por ejemplo, del rubro de sueldos y salarios, diciendo que se mantiene el Estado inflado, cuando en realidad sabemos que ese rubro, que son alrededor de 8.789 millones, más del 70% son sueldos para maestros, para doctores, para policías, para militares. Es decir, definitivamente en ese sentido más bien la Proforma lo que hace es incrementarse un poquito, un 0.8%, pero el ajuste, la variable de ajuste para afrontar estos retos económicos que enfrentamos como país definitivamente no ha sido el de los seres humanos. Vamos al tema de las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Van a disminuir? ¿Se van a mantener? ¿Cuál es la situación? Bueno, recordemos que de acuerdo a la Constitución también los gobiernos autónomos descentralizados tienen preasignaciones, pero también de acuerdo al nivel de ingresos. Es decir, la Constitución dice claramente que los ingresos permanentes, el 21%, se destinará a los GATS
y de los ingresos no permanentes el 10%. Lo que se ha hecho es simplemente aplicar lo que manda la Constitución y pues obviamente al haber una menor cantidad de ingresos también se ajusta la cantidad de dinero que recibirían los gobiernos locales. La reducción es de aproximadamente del 12%, estamos hablando exactamente de 3.177 millones que se destinarían para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ha habido alguna reacción, algún pedido especial de parte de los consejos provinciales, de los municipios del país ante la comisión? De hecho, no, y yo creo que también hay mucha conciencia, ya que este año, recordemos, el Ecuador ya ajustó su presupuesto. Es decir, lo que se aprobó con la proforma fue menor a lo que realmente fueron la proforma de este año, hubo una reducción de 2.200 millones. Pese a eso, los gobiernos autónomos descentralizados recibieron lo que estuvo originalmente presupuestado. A ellos no hubo recorte. No hubo recorte en este año, pese a que este año ya hubo, pues obviamente, la caída del precio del petróleo que afectó ya el ingreso de este año. Así es que no hemos recibido por parte de la Comisión ninguna queja. Creo que todos estamos conscientes de que va a ser un año difícil y nuevamente se está cumpliendo con lo que manda la Constitución, así es que realmente no hay para qué confundirse realmente. Asambleísta, ¿en cuánto se fijó el precio de barril de petróleo para este año y por ingresos petroleros cuánto se prevé en la proforma? Bueno, en realidad el precio del petróleo se ha establecido en $35 y pues realmente no existen ingresos petroleros, querida Nancy, por la situación económica, pues realmente este precio por barril pagaría prácticamente los gastos de producción y demás. No hay ingresos registrados por la venta del petróleo precisamente porque no van a haber ingresos en este sentido por la caída del precio del petróleo. Decíamos en nuestra presentación cuando saludábamos a ustedes y les dábamos la bienvenida, que el presupuesto es más que números, y también lo decía en una de sus intervenciones Virgilio Hernández, porque lo importante es darle un rostro social, una lectura humana a este documento asambleísta. ¿En dónde se ubica el rostro social de esta proforma presupuestaria para el 2016? Bueno, así es, coincido totalmente con el presidente de la comisión. La proforma son números en realidad, pero cómo usted orienta los números, cómo usted hace esas asignaciones, obviamente tienen muchísima ideología por detrás. El hecho de que se mantenga la inversión social, por ejemplo. Sabemos que hay una reducción de 11.486 millones, pero no, obviamente si usted compara esa cifra con la economía, el PIB, pues obviamente se mantiene una curva ascendente, es decir, pese a la situación económica, este gobierno mantiene ese nivel de inversión social y con eso se da respuesta a ese clamor ciudadano, porque han sido muchas décadas de olvido y por mucho que haya habido una importante inversión social, todavía es necesario mantenerla, no para reducir las brechas de equidad, por ejemplo. Y precisamente, importante mencionar que este informe que hemos elaborado desde la Comisión, precisamente tiene mucha información en el ámbito social. De hecho, hemos determinado que se va de toda esta cantidad de dinero, de recursos que se asignan, 880 millones de dólares van a ir destinados precisamente para disminuir las brechas de equidad en temas de género, en temas de discapacidades. Es decir, el Ecuador todavía mantiene esa lucha por la igualdad, por la justicia social, que realmente son elementos a los que este gobierno le ha apostado muchísimo. Se mantiene esa visión y además pues la educación, por supuesto, la salud, que son los rubros más importantes dentro del rubro del gasto social. Más de 800 millones de dólares entonces para programas de ámbito el social. Gasto social, 880 la inversión millones, social. así es. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Jimena Peña, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior, de aquellos que pertenecen a la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, quien nos ha dado a conocer en líneas gruesas el contenido del informe elaborado por la Comisión respecto de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2016. Un documento que será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, que de acuerdo al artículo 295 tiene que emitir una opinión máximo hasta
30 días después de haber recibido ese documento. Ese documento lo envió el Ejecutivo el 30 de octubre, es decir, hasta el 30 de noviembre tendrá que haber un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Por eso estamos atentos y compartiendo con ustedes este tema importante también. Gracias, asambleísta. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos de ella y de ustedes tan solo por unos segundos. Les dejamos en compañía de importantes mensajes. Luego volveremos con nuestra siguiente invitada. Ya lo habíamos dicho, María Dolores Almeida, consultora en finanzas públicas. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.